Hola, os doy la bienvenida a un vídeo sobre los distintos tipos de organismos. Entonces voy a usar una página web que hice hace un par de años, pero antes tengo que advertir de que, claro, como lo hice a partir de la taxonomía que había hace ese par de años, parte de esta información ha quedado, de la clasificación al menos, ha quedado obsoleta. Entonces, aquí tengo las arqueas y bacterias en un solo reino, dentro de su dominio, pero ahora mismo existen varios reinos. Entonces, voy a pasar muy rápido algunas cosas, sobre todo arqueas y bacterias, porque eso no tengo la certeza de que mucha información sea correcta. Pero la idea de este vídeo es más que veáis los distintos tipos de seres vivos, ¿no? Más que daros mucha información sobre ellos. Voy a intentar ir más bien rápido, porque si no, si tengo que hablar de todos estos tipos de animales, no acabo hoy. Entonces, además de que hay alguna de la información bastante compleja que ni siquiera yo entiendo muy bien cómo funciona algunos seres vivos. Entonces, voy a empezar con las arqueas. Son organismos unicelulares, similares a las bacterias, pero tienen una pared celular distinta, ¿no? Pueden tener formas muy distintas, pueden ser redondeadas, alargadas, filamentosas, espirales, lobuladas, planas. Las bacterias no pueden tener tanta variedad de formas. Eh, Luego pueden formar filamentos que a veces en colonias forman colonias macroscópicas, que se pueden ver a simple vista en teoría. Y luego, eso, estructura similar a las bacterias de que tienen células sin estructura interna, una pared celular semirrígida que rodea su membrana celular. La pared celular sí que es distinta a las bacterias. Y pueden tener flagelos, que son apéndices para moverse, como pelos o colas, y luego pueden vivir en muchos hábitats, como el agua, el suelo, ambientes extremófilos, es decir, condiciones extremas, como agua caliente, ácida, alcalina. Hay, la temperatura que pueden vivir puede variar de entre, por ejemplo, hay algunas que prefieren temperaturas de entre 75 o 100 grados, otras que prefieren temperaturas de bajo los 5 grados. Depende mucho de la especie de arquea. Y luego, para obtener energía, pueden obtenerla de compuestos inorgánicos, de compuestos orgánicos o de la luz solar, todo dependiendo de la especie, ¿no? Eso, ¿no? Hay muchos organismos, aparte de las plantas, que pueden absorber la luz solar para obtener energía. Hay muchas algas que no son plantas. Entonces, mencionar las kenarqueotas, no sé ahora mismo si son un filo o un reino o qué son, pero eso, son organismos que sintetizan azufre para obtener energía. Esto, por ejemplo, si dan amoníaco para eso. Esto también dependen del azufre. Eso, la clasificación esta, no os fiéis mucho, sobre todo de la parte de arqueas y bacterias. Entonces solo voy a ir a lo que me interesa. Entonces, otro tipo muy variado, las aloarqueas quería hablar, porque son microalgas, absorben la luz con un pigmento rojo llamado bacteriodopsina y pueden vivir en una concentración salina muy alta. Como absorben la luz del sol y viven en el agua, tienen unas vesículas de gas para poder flotar en el agua, y en la superficie del agua, pues, tienen mucho más sol disponible, mucha más luz solar disponible, mejor dicho. Y lo curioso es que cuando hay muchos de estos por, abundancia de nutrientes, se crean unas mareas rojas, ¿no? Tanta abundancia de algas rojas, pues, tinta de rojo el agua. El problema es que hay algunas especies que son tóxicas para los humanos. Entonces hay que vigilar cuando surgen estas floraciones algales, para que no se consuman moluscos contaminados de estas algas. Y otros más, también el Thermocochi, que son arqueas que pueden aguantar una radiación muy alta, de 30.000 rayos gamma, ¿no? Y luego los termoplastos, mencionarlos porque se desarrollan en un pH por debajo de los 2, por debajo de 2, que es muy ácido. De hecho, pueden sobrevivir en ácido sulfúrico, ¿no? Tienen una proteína capaz de reparar su ADN que, asumo que tiene algo que ver, ¿no? Entonces, ahora paso a las bacterias.
mucho de lo que he dicho sobre las arqueas como son verdad también con las bacterias, como lo de que pueden tener flagelos y no tienen un núcleo definido, ¿no? Eso es lo que define a las eucariotas es el que tienen un núcleo definido, ¿no? Entonces, ni las arqueas ni las bacterias tienen ese núcleo. Entonces, pueden tener 3 formas, pueden ser cocos, que son las formas esféricas, los bacilos son las formas alargadas, y las espiroquetas son las bacterias de forma espiral, como esta de aquí. Entonces, tienen 2 tipos de pared celular, pueden ser gram negativas, que son una pared delgada con una membrana plástica externa, o gram positiva, aquí he puesto 2 veces gram negativa, no sé por qué, y gram positiva, que es una estructura gruesa y rígida. Esto a la hora, por ejemplo, de las bacterias patógenas importa saber qué tipo de pared celular tienen, pero aunque sí que hay que causan enfermedades, la mayoría, eh, para nosotros son inofensivas, ¿no? Y de hecho en nuestro cuerpo hay muchas que son incluso beneficiosas. Vale. Muchas de las cosas que he dicho como de que viven en ambientes extremos o sintetizan a partir de sustancias orgánicas o inorgánicas o, o a partir del sol sigue siendo verdad, ¿no? Aquí, por ejemplo, unas que infectan células eucariotas, aquí unas que pueden vivir sin oxígeno, aquí unas que hacen la fotosíntesis. em, ¿Qué más? Estas hacen endosporas. Las endosporas son un poco como una semilla, ¿no? Que permanece inerte en condiciones desfavorables, pero cuando las condiciones son óptimas, entonces esa endospora se desarrolla en una bacteria. Vale. ¿Qué más? Por ejemplo, pues estas que son acuáticas y flageladas, tienen esa forma ovoide. Estas que son importantes para la salud humana. Luego, estas que son parásitas, entonces, no tienen pared celular, solo una membrana plasmática. Estas también tienen una relación simbiótica, en teoría, con los organismos eucariotas. Bueno, no sé si simbiótica, sí son importantes en general para los organismos eucariotas. Y voy a empezar ya con esos eucariotas de los que estaba hablando. Hay distintos 5 tipos, los cromistas y los protozoos que antes estaban agrupados en un solo grupo. Luego los animales, los hongos y las plantas. Voy a empezar con los animales y voy a ir bastante rápido porque hay muchos, como veis a la izquierda, hay demasiados. Lo principal de los animales son pluricelulares, muchas células, heterótrofos, no podemos producir nuestro propio alimento, como hacen las plantas, y en la mayoría tisulares, que creamos tejidos para cada órgano, ¿no? Cada órgano está producido de distintos tipos de células, esos distintos tipos de tejidos. La excepción son las esponjas no. Eh, entonces, distintos tipos. Los acantocéfalos son gusanos parásitos con una probóscide espinosa que usan para agarrarse a la mucosa de los seres vivos y luego del huésped absorben los nutrientes a través de la superficie de su cuerpo, que es el tegumento. No tienen boca. Solo absorben los nutrientes directamente porque ya los ha digerido el huésped a través de esa superficie. Pueden ser de pocos milímetros a 65 centímetros y tienen un ciclo de vida muy complejo de que pueden, por ejemplo, a lo mejor la larva o los huevos eran, si los embriones salen por las heces del huésped, luego un crustáceo que coma esas heces es infectado, luego un eucariota a lo mejor, bueno, un vertebrado, mejor dicho, a lo mejor devora ese cangrejo y ahora el acantocéfalo está en ese organismo, ¿no? Es bastante complejo. Luego los anélidos, las lombrices de tierra, los gusanos marinos, las sanguijuelas. em, entonces, conocidos por sus anillos, ¿no? Caracterizados por esos anillos que tienen, que son los celomas. Cada anillo tiene sus propios, son cada uno más o menos iguales, ¿no? Por dentro. Pueden reproducirse sexualmente o asexualmente, igual que las estrellas de mar. Si partes una
lombriz por la mitad, en teoría, surgirían 2 lombrices. Entonces, pueden tener, quetas o cerdas, como esta, por ejemplo, que pueden servir como para, función sensorial no táctil para tocar, o locomotriz, mover los pelos para desplazarse. Esta, por ejemplo, creo que usa pelos para desplazarse. Luego, braquiópidos, son como un poco parecidos a algunos moluscos, pero tienen este órgano, para filtrar el alimento, ¿no? Y tienen sus 2 valvas son, como de calcio, ¿no? Y no son iguales, ¿no? Una es más grande que la otra, se fijan al sedimento, digamos. Luego briozoos tienen también ese órgano, que se llama lobóforo, por cierto, para el alimento y también tienen como una corona. Entonces, atraen el agua hacia su boca con este órgano para poder alimentarse. Lo curioso es que crean colonias. Entonces, cuando empiezan siendo larvas nadadoras y luego, una vez se asientan mediante un estolón, que fijan al sustrato, de ese individuo van surgiendo nuevos individuos y da lugar a la colonia, y dentro de la colonia, la colonia en sí se llama zooario y los individuos se llaman zooides. Entonces, está esa parte fija, ¿no? Que es eh, surgida por el estolón, que es la zooecia, ¿no? Que es como el esqueleto. Y luego están las partes blandas, que son los pólipos, la polípida. Entonces, algunos zooides pueden especializarse, lo cual es muy curioso, de que unos están hechos para defender la colonia, los avicularios, otros para limpiarla, los vibracularios, y otros para reproducirse, que son los gonozoides. Vale. em, Luego, los ketognatos o gusanos flechas se parecen un poquito al pez a simple vista, pero son bastante distintos. Prefieren aguas cálidas, forman parte del plancton. em, entonces, lo que tienen es que tienen como unas espinas al lado de la cabeza que utilizan para cazar, y pueden guardar en una capucha cuando nadan. Luego, algunas especies tienen neurotoxinas, y son hermafroditas, es decir, pueden actuar como el macho como la hembra al reproducirse. Y aunque tienen dientes, ojos y sistema nervioso, em, carecen de sistema respiratorio, y de sistema circulatorio y de sistema excretor. Entonces, mueven todo el material que les interesa al interior del cuerpo con cilios, esos pelillos, ¿no? Y la excreción la realizan a través de la piel, lo cual suena un poco asqueroso, pero bueno. Vale. Siguiente. Los cordados. No he mencionado que vertebrados e invertebrados no es una división taxonómica, ¿no? Entonces, los cordados son los que contienen todos los vertebrados, ¿no? Y no son todos. Todos los cordados no son vertebrados. Este, por ejemplo, no tiene muchos huesos, ¿no? Entonces, características que tienen son, pues, esa cuerda dorsal, ¿no? El notocorda que tenemos todos, ¿no? Nosotros en la espalda. Eh, Luego, simetría en cuanto a esa dorsal, ¿no? Un endoesqueleto, ya sea cartilaginoso u óseo, ¿no? Eh, en algunos animales luego los reemplazado por la columna vertebral, ¿no? Algunos animales hay que mencionar que solo tienen esta notocorda en estado larval, ¿no? Este, por ejemplo, creo que sería uno de esos ejemplos, ¿no? Entonces, el esqueleto también puede ser cartilaginoso para considerarse un cordado. Como, por ejemplo, creo que hay peces, ¿no? Con esqueleto cartilaginoso. Eh, por eso es curioso de que no nos parecemos mucho más, por ejemplo, a un pez óseo, que un pez óseo se parece a un pez cartilaginoso, en cuanto genéticamente al menos, digo. Eh, y eso en general, como sistema digestivo con boca ano, reproducción sexual normalmente. Bueno, normalmente no siempre, pero normalmente están en sexos separados. Em, vale, me va a costar un poco organizarme, así que siento si de animal a animal
No me aclaro. De hecho, espera, voy a hacer voy a adelantar y voy a ir abriendo pestañas nuevas, ¿vale? Aunque no va a quedar tan bien visualmente, pero sí os ahorro tiempo. Los cnidarios, medusas, anémonas, los corales, las sidras solo viven en agua dulce. Son las únicas que pueden vivir en agua dulce, mejor dicho. Entonces, pueden vivir individualmente, pueden formar colonias, como los corales, pueden ser de nado libre como las medusas, o pueden aferrarse al terreno, como hacen las anémonas, ¿no? Los pólipos y medusas. Son las dos formas principales de cnidarios y tienen esas células que contienen veneno, los cnidocitos, que pueden lanzar ese veneno con una especie de aguijón a las presas. Entonces, luego los cinetóforos son bastante parecidos a las medusas. Las cosas, en lugar de tener células venenosas, tienen unas células con una sustancia pegajosa para las presas. Em, y luego tienen como estos hilos de pelos, de cilios, que usan para desplazarse. Son 8 hileras de estos cilios. No tienen aparato excretor, ni respiratorio, ni circulatorio, pero sí digestivo, nervioso y muscular. Ciclióforos. Estos ni siquiera encontré una imagen cuando me puse a buscar y entonces tuve que poner esta imagen en francés para que se viera su anatomía un poco. Entonces, son animales microscópicos y simbiontes con las cigalas y bocavantes porque se encuentran en sus piezas bucales. Entonces, tienen menos de 1 milímetro, son muy pequeños, y son sexuados, es decir, son muy distintos la hembra y el macho. Esto de aquí es la hembra, que tiene un sistema digestivo en forma de U con su boca y su ano. Se aferra al huésped, ¿no?, de la cigala bogavante. Y luego, esto de aquí es el macho. El macho ni tiene ni boca ni sistema digestivo, solo tiene los gametos para reproducirse. Eh, no vive para otra cosa. Luego, dicémidos son parásitos, ¿no? Como unos gusanos parásitos, em, que pueden tener distintas formas. No los comprendo muy bien, así que no voy a hablar por eso más de ellos. Luego los equinodermos, las estrellas de mar, erizos de mar, pepinos de mar creo que también, plumas de mar. Entonces tienen el sistema ambulacral, ¿no? Que es cómo se mueven las estrellas de mar y erizos de mar, que son como esos pies eh, un poco hidráulicos, por así decirlo, ¿no? Que usan para moverse. em, Y eso, pueden ser carnívoros, alimentándose de animales, herbívoros, materia vegetal, o suspensívoros que se alimentan de las partículas en suspensión con los tentáculos que tienen. Por ejemplo, pepinos de mar, por ejemplo, creo que hacen eso. Vale, entoproctos, de estos tampoco puedo contaros muchos. Tienen esta corona ciliada que encierra el ano y la boca y que usan para alimentarse. Son muy pequeños, de medio milímetro a 5 milímetros. No poseen ni aparato respiratorio ni circulatorio. Y pueden formar colonias, con ese estolón que es que es la parte rígida y fija en la colonia de todos los individuos. Siguiente, el gastroticos. Son como, animales acuáticos pequeños que tienen como una cutícula protectora, de como de escamas, o púas, o placas, o espinas, que le da el aspecto de erizo. Y luego también tiene unos cilios que le permiten desplazarse. En algunos, estos cilios se agrupan en penachos y actúan un poco como patas. eh, bueno, como patas no, eh, pero que pueden sincronizarlos para moverse como un 100 pies, digamos. Suelen vivir en aguas dulces, se alimentan de detrito y materia orgánica. Gnastostimulidos, otro pequeño animal marino, vive entre la arena y el limo. Tienen una epidermis con cilios, ¿no?, para desplazarse.
y también tienen también algunas células en la piel también que generan mucosa. Y luego tienen como unos músculos, circulares en el cuerpo. Luego tienen un tubo digestivo ciego, es decir, que tienen boca, pero no tienen ano, y un sistema nervioso sencillo. Em, Eso, se alimentan de hongos y microorganismos que hayan en la arena con sus mandíbulas. Luego, los hemicordados son unos, gusanos marinos que tienen un cuerpo dividido en 3 partes. Está esta probóscide, que es como la cabeza. Luego está el anillo, aquí tienen la boca. Y luego está el tronco, que es como este cuerpo segmentado. El nombre es el adecuado es prosoma, mesosoma y el metasoma. Entonces, nada más que decir. Pueden tener variedad de colores, viven al fondo del mar, en el fondo marino, y pueden medir hasta 250 centímetros, o también pueden tener unos pocos milímetros. Vale, luego los quinorrincos, estos son más animales marinos pequeños, menos de 1 milímetro, y tienen un cono oral probuscible, es decir, el cono de la boca lo pueden retraer en el cuerpo, ¿no? El cuerpo está dividido en cabeza, cuello y tronco, formado por 11 segmentos, aunque los juveniles solo tienen 8. Hay machos y hembras, y, y eso en general, ¿no? Carecen de estructuras circulatorias y para el intercambio gaseoso. eh, Sus escalas, las escálidas, que son como estas escamas, tienen función locomotora para desplazarse. Los loríferos, de esto tampoco os puedo contar mucho, tienen como un esqueleto externo y tienen una cabeza, boca, tracto digestivo y ano, pero no tienen ni sistema endocrino ni circulatorio. Tienen diferencia entre macho y hembra, pero es una diferencia leve. Pueden retraer cabeza y cuello y parte del tórax en el interior del abdomen. Y luego tienen, estiletes estiletes y escálidas, que son básicamente apéndices para poder desplazarse, estas cosas que se ven. Vale, micrognatozoos, animales microscópicos, de nuevo, que tienen una boca muy compleja. No estoy seguro si en esta imagen es esto o esto. Entonces pueden usar esa boca tanto para comer como para agarrarse al sustrato como si fueran 2 pequeñas manos. ¿No? Creo que es una boca un poco similar a pinzas. Entonces tienen el cuerpo dividido en 3 secciones: cabeza, tórax y abdomen. Y el tórax se puede mover como un acordeón, de contraerse y extenderse, un poco como una oruga. Eh, entonces se ha descubierto una única especie al menos en el momento en el que escribí esto, solo se había descubierto una especie. Es posible que ahora, eh, se hayan descubierto más. Vale. Em, Me he ido sin querer, pero vuelvo enseguida. Aquí, moluscos. Em, los moluscos, son muy variados. Después de los artrópodos son, eh, los más variados. De hecho, espera, creo que no he hablado de los artrópodos, un momento. No sé por cómo me los he saltado. Aquí está, me los he saltado, sí. Los artrópodos son muy abundantes, ¿no? Muy variados. Lo he mirado y creo que son por lo menos 3 cuartos de las especies de animales, son artrópodos, ¿no? De ese más de 1 millón de especies, la mayoría son los insectos, que son un 80%. Y luego se caracterizan por su esqueleto, ¿no? Que está formado por una cubierta llamada cutícula encima de la piel, de la epidermis. Y tienen que mudar esa cutícula para poder crecer, porque es una estructura rígida. Y tienen el cuerpo dividido, eh, normalmente en 2 o 3 regiones. La araña, por ejemplo, son 2 regiones, los insectos son 3 regiones. Entonces, tienen la hemolinfa como.
líquido de su aparato circulatorio, aunque es un aparato circulatorio abierto, no tiene venas, digamos. Entonces, luego los apéndices también son como, una extensión de su esqueleto, y eso. Hay como 2 tipos que son los unirrámeos, que tienen un eje como suelen ser los artrópodos terrestres, y los birrámeos, que son 2 ejes y artrópodos crustáceos, aunque no acabo de entender mucho a qué se refiere con el eje. Luego, los moluscos, los siguientes más numerosos después de los artrópodos. Em, entonces, como son tan variados, solo puedo definirlos con que tienen una región cefálica, es decir, la cabeza, ¿no? En la mayoría de moluscos está muy delimitada, por ejemplo, en el pulpo. En esto ya no tanto, ¿no? Luego una masa visceral, digamos, la dorsal del cuerpo. Si tienen una concha está protegida por ese caparazón. Y luego un pie muscular, que por ejemplo el pie de una babosa, un caracol, ¿no? Eso, los moluscos incluyen babosas, quitones, almejas, calamares, caracoles. Pueden ser acuáticos, pueden ser terrestres. eh, Son muy variados, son muy numerosos. Nematodos, gusanos muy delgados, que suelen instalar en el interior de plantas o animales. Muchos son parásitos. Pueden medir de 1 milímetro a 50 centímetros. Los más grandes son los de una especie de los cachalotes, que es parásita de los cachalotes, digo, que puede alcanzar los 8 metros de largo y 2,5 de diámetro, lo cual me parece aterrador. Entonces, eso, suelen ser parásitos y son muy numerosos. Nematomorfos, parecidos, tienen como una cavidad llena de líquido que funciona como un esqueleto. Estos sí que son de vida libre, eh, con la excepción de las larvas, que suelen ser parásitas. Em, eso, tienen una vida corta y carecen de boca, ya que tienen el único objetivo de reproducirse. Los adultos. Los adultos no tienen boca, me refiero. Las larvas sí que se alimentan como parásitas, ¿no? Y los adultos solo tienen la función de reproducirse, vida corta, no tienen ni boca. Vale. Nemertinos. Más gusanos. Tienen una probóscide invaginable, que es decir, que se la pueden retraer en el cuerpo. Son carnívoros, capturan a invertebrados con su probóscide. Algunas especies son venenosas. Sí que tienen un sistema circulatorio cerrado y un aparato digestivo completo. Viven en aguas poco profundas. Algunas son de agua dulce o terrestres incluso, si el suelo es húmedo. Eh, Tienen macho y hembra, se reproducen sexualmente o asexualmente también. Eh, y eso. Estos me encantan, los gusanos aterciopelados o nicóforos. Son terrestres, tienen muchísimas patas, muchas extremidades, mejor dicho, ¿no? Con un par de garras cada una. Entonces, tienen unos pequeños ojos, antenas, estos lobopodios se llaman las extremidades que tienen. Son patas, pero no son articuladas, ¿no? Son blandas. Y luego tienen unas glándulas de goma adhesiva, ¿no? Que usan para cazar animales pequeños como insectos y arácnidos, ¿no? Aquí tienen como unas glándulas, ¿no? Y lanzan un líquido pegajoso, esa goma adhesiva, que usan para atrapar, a sus presas. Entonces, viven en regiones tropicales o climas templados, suelen ser nocturnos, em, y tienen como un esqueleto hidrostático hecho de líquido. Luego, ¿qué más? Eso, el tamaño pueden ser apenas poco más de 1 centímetro o de 16 centímetros. De patas pueden tener de 14 a 43 y tienen su cuerpo está dividido en 3 partes. Vale, ortonéctidos, em, animales pequeños y parásitos, que parasitan moluscos y equinodermos. Tienen un ciclo biológico complejo, de eso de como sucede con muchos parásitos de que pasan por distintos organismos. Luego fornídeos, son como unos gusanos con plumas, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
Entonces, estos tentáculos, captan partículas en suspensión para poder alimentarse y también funcionan como órgano respiratorio. Tienen un tubo digestivo en forma de U, es decir, el ano está al lado de la boca, ¿no? Forma una U. Y eso, pueden ser macho y hembra o pueden ser hermafroditas y sus larvas nadan. Y sí que tienen un tubo digestivo lineal cuando son jóvenes. Ahora otro. No, aún nos falta uno para el gusano. Antes, los placozoos son pequeños animales muy simples que reptan y son planos. eh, y no mucho más de decir. Trepan las rocas, devoran cualquier alga que viva sobre ellas. No poseen ningún órgano especializado. Sí, esto es un animal. Aunque parezca raro, es un animal. Vale, el platelmintos. Estos me gustan, los gusanos planos. Suelen ser hermafroditas, se desplazan ondeando el epitelio ciliado, que es como esta parte que es un poco como una capa. Viven en ambientes marinos fluviales o terrestres húmedos. Hay muchas especies parásitas que necesitan de varios huéspedes. Y no tienen ano, ni aparato circulatorio ni respiratorio. Obtienen su oxígeno de su delgado tegumento, es decir, su piel, su capa exterior. Vale, las esponjas. Las raras que no tienen tejidos y eh, están caracterizadas por los poros que tienen, por eso son poríferos. ¿No? Tienen pequeños poros por donde entra el agua y el animal filtra el alimento gracias a sus células especializadas, los cuanocitos. Carecen de boca y de aparato digestivo. Cada célula hace la digestión, ¿no? Digestión intracelular. Eh, son casi incapaces de desplazarse, pero eso no significa que sean inmóviles. Según estudios, son capaces de desplazarse aunque sean extremadamente lentos, ¿no? Velocidad de 4 milímetros al día. Pero pueden moverse, en teoría. Priapúlidos. Tienen forma rara, lo sé. Eh, Viven en fondo arenosos o fangosos, donde excavan galerías con su trompa. Creo que esto es la trompa. Entonces la usan para excavar y enterrarse, ¿no? Está en la trompa y el tronco. La trompa se puede contraer y y extraer, ¿no? Imaginarse y exvaginarse para excavar galerías en el suelo marino, ¿no? Tiene una cutícula que mudan periódicamente y no tienen aparato circulatorio. Sí que tienen aparato digestivo completo y rectilíneo, ¿no? Vale, de un lado al otro del gusano. Y prefieren aguas frías, aunque algunas especies viven en mares templados y sí que tienen macho y hembra. Vale, rotíferos. Animales microscópicos de nuevo, agua dulce, tierra húmeda, musgos, líquenes, hongos, incluso agua salada. Ambientes húmedos, ¿no? Se alimentan de detritos orgánicos, bacterias, algas unicelulares o protozoos, de lo que pillen, vamos. Tienen una cutícula bastante gruesa que le da la apariencia de una cápsula. Bueno, eso a algunos. Otros son flexibles y se mueven como un gusano. La mayoría son nadadores eh, y algunos son sésiles, es decir, que son fijos, que es vida fija, no se mueven y viven en el interior de tubos o cápsulas gelatinosos. También hay algunas especies coloniales. El gusano cacahuete, sipúnculo, son también de aspecto extraño. Tienen un cuerpo no segmentado, ¿no? Tienen una boca rodeada por un anillo de tentáculos, aunque en esta imagen no se aprecia, a menos que esto no sea la boca. Em, entonces, tienen un tracto digestivo en forma de U, aunque el ano no está al lado de la boca, sino está en un costado del animal. No tienen aparato circulatorio, tienen bastante músculo en el exterior del cuerpo, lo que les permite encogerse hasta parecer un cacahuete, de ahí su nombre. Y habitan en aguas, tanto en aguas como profundas, como en profundidades abisales. Son
tienen variedad de profundidades. Vamos llegando al final, hablando de los tardígrados, que son animales microscópicos que son famosos por sus resistencia extrema. Voy a leer un poco. Pueden vivir en aguas oceánicas, agua dulce. eh, lo llaman osos de agua porque parece que andan un poco como un oso. eh, la mayoría son terrestres y habitan en musgos, líquenes o helechos, en zonas húmedas, ¿no? Em, Se alimentan succionando líquidos y vegetales o animales. Poseen una cutícula que pueden mudar. Luego tienen simetría bilateral, 5 segmentos no diferenciados. Y luego es estermófilo, es decir, puede vivir en condiciones extremas. Porque es capaz de entrar en un estado de animación suspendida, ¿no? Conocido como criptobiosis o antibiótico. Es decir, se seca de todo el agua que tiene, ¿no? Se deshace del 85% de su agua corporal. No, pasa de ser su cuerpo 85% agua a que su cuerpo pase a ser 3% agua, ¿no? Y puede estar en este estado más de 4 años. Y en este estado está como inerte, cesa temporalmente su crecimiento, reproducción y metabolismo. De hecho, se ha conseguido reanimar a individuos 30 años en este estado. Entonces, mientras está en este estado, pues pueden sobrevivir al vacío del espacio, que eso es una presión de 6.000 casi 6.000 atmósferas. Puede sobrevivir a temperatura de casi cero absoluto, o de 151 grados, deshidratación prolongada de hasta 10 años sin agua, y a la radiación ionizante, que es la peligrosa, la ionizante. Entonces, en su forma de letargo, son muy resistentes. No significa que sean invencibles, son alimento de otros organismos. Xenocelomorfos, más gusanos, estos son aplanados, tienen un sistema nervioso simple y una epidermis ciliada, es decir, que tiene esos pelos para desplazarse. No poseen un verdadero intestino, aunque sí que tienen un saco intestinal, pero no tienen ano. Carecen de cerebro, pero sí que tienen eso, como un sistema nervioso bastante simple, que es un órgano. Y a veces tienen 2 ocelos, que son una especie de ojos, ¿no? Que funcionan como órganos de visión. Esos son todos los animales. Uf, vale, ahora vamos con los cromistas. De nuevo, mencionar que la clasificación no sé si está del todo correcta, pero en general la información sí. Así que voy a hablar de los cromistas, que son organismos eucariotas que suelen ser fotótrofos, es decir, son algas que obtienen energía de la luz del sol y pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares, ¿no? Em, Eso, también hay algunos organismos heterótrofos que no pueden producir su propio alimento, no todos son fotótrofos que generan energía con la luz. Entonces, voy a pasar algunos más por rápido. No, algunos, estos nadan rápidos y son predadores de otros organismos con flagelos más pequeños. Luego, estos pueden alimentarse de distintas formas, los figilos. Cercozoos son también muy diversos, pueden ser ameboides, ¿no? Con forma de ameba o flagelados, eh, que se alimentan con filopodios, que son unos apéndices, ¿no? Y se alimentan de algas unicelulares y organismos parásitos con eso. Luego tenemos los cilióforos, que son cromistas bastante comunes y están cubiertos por cilios, ¿no? Más información sobre estos. Se alimentan de organismos pequeños como bacterias o algas o de detrito. Algunos son simbiontes o parásitos. Pueden moverse de forma bastante rápida con los cilios y tienen dos núcleos, como un macronúcleo y un micronúcleo. Y el micronúcleo sirve para la reproducción sexual. Em, Se alimentan de mediante una zona llamada citostoma, esto de aquí, ¿no? Es como una especie de boca celular, ¿no? Como si la célula tuviera una boca. Vale. Cromis, los criptista, ¿no? Son algunas especies de alga que forman fibras tubulares. Luego están los
foraminíferos. Estos se pueden forman estructuras que se pueden ver, ¿no? Entonces, son ameboides acuáticos que están caracterizados porque forman como un esqueleto concha. Esta es una fotografía de una de estas conchas que ha sido erosionada. Entonces, se les llama coloquialmente arena viviente por eso, porque son como... esto es, pensad que es muy pequeño, ¿veis? El tamaño, esto a lo mejor es un grano de arena, ¿sabéis? Entonces, eso, como habitan en el fondo marino y se mimetizan con la arena. Em, y tienen como unos pseudópodos para moverse y capturar presas y crear este esqueleto. Vale, aptofitas, algas unicelulares, tienen flagelos. em, Luego, heliozoos, que animáculos sol por esta forma de sol, ¿no? Que tienen una forma esférica con estos cilios que proyectan hacia afuera. Bueno, no son cilios, son axopodios y tienen varias funciones, ¿no? Captura de alimento, eh, como sentido para detectar, tocar a su alrededor y para moverse. Algunos producen escamas o espinas y se encuentran tanto en agua dulce o ambientes marinos. Vale, miozoos son marinos, flagelados, normalmente, las dos cosas. Eh, Tienes unos orgánulos que soportan la membrana plástica, pues en estas alveolos corticales que eh, no sé mucho lo que hacen. Bueno, pueden ser tanto fotosintéticos, que hagan la fotosíntesis, ¿no? O heterotrófagos, que o son parásitos o depredadores. Vale. Luego, algas ocres, las ocrofitas. Estos sí que se pueden ver, pueden ser pluricelulares, ¿no? En las algas pardas, o pueden ser unicelulares. Se caracterizan por paredes de celulosa, cubiertas de escamas silíceas, y por tener cloroplasto, rodeado de 2 pares de membranas, y flagelos, que tienen flagelos, ¿no? Al menos seguro que los unicelulares los usan para desplazarse, ¿no? Uno es liso y el otro está cubierto de pelos celulares. En resumen, acabo de decir algo un poco raro, que tienen son algas que de color amarillo pardo, que pueden ser unicelulares o pluricelulares y tienen paredes de celulosa, ¿vale? Homicetos, otro acuático que pueden nutrirse de residuos orgánicos o ser parásitos. Los picozoas, pequeños de menos de 3 micrómetros, un único flagelo, se alimenta de partículas orgánicas. Y luego los radiolarios, que son marinos también. También hacen esqueletos minerales de sílice, en este caso, y son parte del plancton del océano. Vale, hongos. Vamos a ver los hongos. No, no. He dicho demasiado microorganismo hoy. Organismos heterótrofos con paredes celulares. Estos son setas, ¿no? Las setas son partes de los hongos. Pero claro, muchas partes de los hongos es invisible, ¿no? Entonces, están los mohos, están las levaduras, los organismos productores de setas, ¿no? Los hongos pluricelulares. Poseen paredes celulares, pero son heterótrofos, es decir, no producen su propio alimento. Así que obtienen la energía a partir de materia orgánica, suelen vivir en el suelo, alimentándose de materia en descomposición o teniendo sus nutrientes mediante relaciones simbióticas con las plantas, que es la micorriza. Luego tienen dos formas principales, los hongos filamentosos y los levaduiformes, básicamente, ¿no? Estos la mayoría son... No, todos los de la imagen son son filamentosos, ¿no? Forman filamentos, las infas, creo que se llaman. Entonces, los filamentosos tienen la parte productiva, que son las setas, ¿no? Y la parte vegetativa, que es el micelio. Eso, la hifas, eso, así se llamaba. Y luego los levadiformes, como las levaduras, son unicelulares con forma de esfera. Entonces, vamos a empezar con los hongos. Vale, estos son los ascomicetos que producen esporas endógenas, es decir, están en una
Creo que quería decir saca, creo. Probablemente es un es un fallo que he puesto al escribir, creo que dice saca, ¿no? Esporas contenidas como en una saca y que las produce la célula sexual. Em, entonces, pueden ser terrestres o acuáticos, sustratos como madera, estiércol, suelo, alimento. Incluye falsas setas, ¿no? Como esto y esto, son falsas setas, porque esto no es, digamos, la división que tienen las setas verdaderas. Incluye algunos parásitos de animales, incluye mohos, como el moho de pan o frutas como el penicillium, por ejemplo, y levaduras clásicas son de esta división también. La mayoría de los líquenes también son ascomicetos. Las trufas también son de este tipo, ¿no? Estas son las trufas. Y luego realizan eso, reproducción asexual mediante esas esporas. Y también puede hacer reproducción sexual mediante la plasmomamia, consiste en fusionar células, digamos, ¿no? Em, Eso, no entiendo demasiado de la reproducción de los hongos porque es bastante complejo. Como los hongos tienen muchos sexos distintos. Y entonces, vale. Voy a pasar a los Basidiomycetos, sí. eh, que están caracterizados porque producen basidiosporas en su parte exterior, ¿no? En las setas, que son unas esporas con un núcleo haploide, es decir, tienen un juego de cromosomas y se dispersan en el aire gracias al hongo. Entonces, hongos macroscópicos como las setas, los yesqueros, cuescos de lobo, hongos gelatinosos, rollas y carbones. Esto, por ejemplo, creo que son las rollas. eh, y yesqueros son como... Creo que estos son yesqueros. Eso, es el grupo de hongos más evolucionado, es el más conocido. Comprenden muchos tipos de hongos. Poseen esa estructura en forma de botella llamada basidio, que contiene las basidiosporas, ¿no? Em, Tiene el micelio primario, que es... Y luego tiene el micelio secundario, que produce hifas dicaróticas de dos núcleos. Mejor paso un poco esta parte. En resumen, que hacen reproducción sexual con sus esporas. em, pero aunque también pueden hacer reproducción asexual mediante otro tipo de esporas inmóviles producidas por la hifa. Vale. No hay mucha información. Que es Blastocladiomycota. Habitan en hábitat acuático o en el suelo. Están activos en- A ver, repito lo que he dicho. Em, que hongos que necesitan ambiente húmedo, ¿no? Como agua o el suelo húmedo. eh, y suelen ser parásitos de animales o plantas, ¿no? Pueden crecer en materiales refractarios como el polen, la queratina o celulosa. Tienen una forma de reproducción sexual en la que fusionan gametos, como he mencionado antes. Sus esporas pueden tener flagelos para poder moverse, ¿no? Se llaman zoosporas, este tipo. Y es la forma en la que hacen reproducción sexual también. Tienen 2 formas de reproducción sexual. Eh, Al menos según esto. A lo mejor, quería decir asexual en una de esas 2 formas. Vale. Quítridos, hongos flagelados, esto de aquí creo. Son hongos simples, generalmente acuáticos. Se producen mediante zoosporas, es decir, esas esporas con flagelos para moverse. Entonces, son pluricelulares, tienen hifas ramificadas y son simples, y algunos incluso son unicelulares. Tiene una pared celular de quitina, o a veces puede tener celulosa también. Normalmente se producen de forma sexual y con alternancia de generaciones con una fase sexual. Vale. Van alternando, básicamente. Y luego pueden tener flagelo, un único flagelo, eh, tanto los gametos como las zoosporas. Y eso, son normalmente acuáticos y son responsables de la descomposición de
materiales como el polen, la celulosa, la quitina y queratina, ¿no? Esos son los materiales refractarios. También pueden ser parásitos de organismos eucariotas, como estos son parásitos, eh, ¿no? Estos son 2 quitiridios que han infectado a un miozo. Vale. Mucormicota son mohos peludos, y otros hongos con pequeños cuerpos fructíferos, ¿no? Esto es como esto es el equivalente a una seta de este hongo, ¿no? Esta pequeña bola, un mucormucedo. Ah, no, espera, sí, vale, esto es un mucormucedo, es la especie. Creía durante un momento que era quien había hecho la foto. Se reproducen sexualmente mediante esporas, que permanecen inactivas hasta que el ambiente es favorable y entonces germinan, ¿no? Y también pueden reproducirse sexualmente con otro tipo de esporas con paredes gruesas. Em, en su metabolismo pueden utilizar muchos sustratos, ¿no? Que provienen de recursos de nitrógeno y fósforo. Y se ha descubierto que producen metabolitos en un proceso de fermentación como... Vale, no me estoy enterando. Lo siento, esto es un vídeo improvisado, ya lo he dicho, y no sé ni lo que he escrito, la verdad, muchas veces. Intenté que fuera... Lo peor es que lo simplifiqué cuando lo hice para que se pudiera entender más o menos, pero algunas cosas era complicado. Estos hongos, los neocali- neocalimasticomicota, son anaeróbicos, entonces no necesitan oxígeno. Y se encuentran en el sistema digestivo de los rumiantes, ¿no? Entonces se reproducen de forma sexual, tienen zoosporas, eso, que tienen flagelos. em, Tienen una envoltura nuclear que la mantiene intacta después de la mitosis, ¿no? De esa reproducción. Y aunque sean anaeróbicos, pueden sobrevivir varios meses en ambientes aeróbicos, ¿no? De que pueden sobrevivir en presencia de oxígeno también. Lo cual es importante para colonizar a nuevos herbívoros, a nuevos rumiantes. Porque eso, pueden sobrevivir fuera del cuerpo. No, me he ido. Me he salido. No sé por qué. Vale. Oh, ¿qué quedan? Vale, hongos parásitos, venga. Hongos parásitos obligados de aguas de alga dulce, con un metabolismo reducido, pueden detectar la luz y tienen esas zoosporas que ya he mencionado, aunque no nadan. Eso, obligado significa que necesitan a las algas para sobrevivir. Son parásitos, ¿no? Vale. Zopagomicota incluyen hongos y hongos filamentosos que pueden ser saprótofos, es decir, que se nutren de residuos de otros organismos. También pueden ser parásitos de animales y de plantas y de otros hongos. O depredadores de los protozoos. Entonces, sí. Lo mismo de siempre que tienen reproducción sexual, pueden ser asexual. Tienen también esas esporas que pueden estar inactivas hasta el momento favorable. Y el último, cigomicota, que se caracterizan por formar esporas con gruesas paredes de origen sexual y también espora-sporas que no son nadadoras de origen asexual. Em, Son la mayoría de los hongos conocidos como moho, como los del pan o la fruta, pueden pertenecer a esta división. Vale, me acabo de dar cuenta de que hay una contradicción en mi propia información, porque han mencionado con los otros hongos también, estos también mencionaba de moho de pan y fruta, entonces tened en cuenta de que uno de los dos probablemente esté mal. Así que voy a pasar a la siguiente categoría. Vale. Las plantas, al fin, son organismos fotosintéticos con paredes celulares, ¿no? Eso, en resumen, son las plantas, ¿no? Obtienen energía de la luz a través de la clorofila y la utilizan para generar materia orgánica a partir de esta y producen oxígeno como resultado. Son autótrofos, es decir, estas no, producen su propia energía y materia orgánica. Entonces se dividen en las algas, que pueden ser unicelulares o pluricelulares, ¿no? Y las plantas, que son tanto las terrestres como marinas, ¿no? Em, los órganos comunes que tienen, la raíz de las plantas, ¿no? Encargadas sobre el agua y sales minerales, el tallo, que sostiene el resto de la planta, y las hojas, especializadas en realizar la fotosíntesis. Así que voy a ver los distintos.
Filos. Lo primero los tenemos los antoceros. Estos crecen en lugares húmedos y tienen una estructura alargada, ¿no? El esporofito, que es esto de aquí, estos tallos más largos, y luego un cuerpo vegetal plano y verde, que es el gametofito, que es esto más parecido a gusmo, ¿no? Entonces, em, en resumen, en realidad son como dos tipos de... Dentro de una misma especie hay como 2 tipos de plantas, ¿no? Son estas 2, el esporofito y el gametofito. Y y entonces una genera a la otra, en resumen. Como una se reproduce sexualmente, la otra se reproduce de forma sexual y una genera a la otra. Es, más o menos cómo funciona, ¿no? Tiene una relación simbiótica con una cianobacteria que le permite incorporar el nitrógeno, eh atmosférico. Entonces, esto le permite soportar condiciones muy extremas, ¿no? Como la roca desnuda, por ejemplo, y son propios de zonas tropicales y templadas, recubriendo rocas y troncos húmedos. Em, Luego tenemos las viriofitas, son terrestres, no vasculares, es decir, no tienen tejido para transportar agua o sales minerales o savia. Eh, ¿Savia se escribe así? No sé si lo he puesto mal. Eh, Creo que yo de 2 años escribía peor. Vale, biofritas, eso, tienen tejidos poco diferenciados, es más como una masa todo. No tiene raíces, no tiene tallos, no son hojas verdaderas esto. Em, entonces, más que raíces tiene rizoides. eh, todo tiene un nombre distinto porque no son exactamente, no es más que tallos un caloide y más que hojas son filoides. Son la clase más numerosa de los musgos, viven por todo el mundo y son también pioneros en estar en sustratos rocosos con circunstancias muy desfavorables. Las carofitas son algas verdes que incluyen a los parientes más próximos de las plantas terrestres. Pueden ser unicelulares y pluricelulares. Luego, las clorófitas son algas verdes que tienen clorofila A y B. Sí, hay distintos tipos. Xantofilas y carotenos y que almacenan almidón en sus cloroplastos. Es una de las divisiones de plantas más diversas, ¿no? Y la más diversa de todas las algas. Casi todos son acuáticos, tanto en hábitats de agua dulce o como marinos. Pueden ser unicelulares o pluricelulares. em, y luego pueden diferenciarse en 3 grupos según su organización celular, ¿no? Sifonales, que tienen varios núcleos. Luego, algas de colonias móviles. Y luego algas no móviles y filamentosas. Reproducción puede ser sexual, también puede ser asexual. em, Están distribuidas en el mar siempre que llegue la luz solar, ¿no? La mayor parte de las especies están en el fondo del mar. También hay especies que forman parte del plancton, ¿no? Están en suspensión. Y luego que juegan un papel muy importante en el ecosistema acuático porque son la base alimenticia de muchos organismos, tanto en el plancton como en, en las pluricelulares. Y tienen relaciones simbióticas con muchas protistas, esponjas y cnidarios. Em, y estas son las que forman parte de los líquenes, ¿no? Porque los líquenes son parte de alga, parte de hongo. Hemos visto ya que hongo era parte de los líquenes. Esta es el alga, el tipo de alga que también forma los líquenes, ¿no? Luego las glaucofitas son algas unicelulares de agua dulce que tienen cianelas. ¿Qué son las cianelas? Pues son... espera que lo lea. Vale, sí, las cianelas son los plastos, ¿no? Que son los orgánulos para hacer la fotosíntesis, pues es un tipo de plastos que tienen características típicas de cianobacterias, ¿no? Y carecen de cloroplastos, ¿no? Tienen estas cianelas en su lugar. Son distintas, ¿no? Entonces son algas que tienen un solo núcleo, son unicelulares, con 2 flagelos. eh, no se ha visto reproducción sexual en estas. Y tienen más pigmentos fotosintéticos además de la clorofila, como betacaroteno y
sea zeaxantinas, bet betacriptosantina y ficociacina. Me ha costado leerlo, ¿vale? Vale, y tiene esporas también. Se reproducen asexualmente mediante esporas. Em, vale, aquí una especie extinta, ¿no? Por eso tiene la cruz. Luego hepáticas, buena especie, división. Son plantas terrestres que no son helechos, son parecidos, creo. No son vasculares, es decir, no pueden em, transmitir, ¿no? Nutrientes, agua y eso. Y luego tienen un aspecto irregular con estas falsas hojas laminadas, ¿no? Que tienen como varias capas. Entonces, eso. No tejido vascular significa que no transportan agua ni salen minerales ni savia a través de la planta. Suelen vivir en lugares húmedos. ¿Qué más? Hay especies también desérticas y árticas, a pesar de eso. No tienen flores ni semillas, ¿no? Pero sí que tienen como unos rizoides, no llegan a tener raíces. Em, Eso. Las hojas falsas también filoides se llaman. Igual que en el segundo filo de plantas, tienen son similares la nomenclatura. Em, y eso, tienen esporas y poco más. Vale, las algas rojas. Este tipo de algas son de color rojo porque tienen sustancias que enmascaran el color de su clorofila, ¿no? Sustancias de color rojo que ayudan a que absorban mejor el sol, porque están en el fondo del mar, ¿no? Sus pigmentos le permiten captar las longitudes de onda de la luz del sol que penetran más profundamente en el agua, ¿no? Por eso son las algas más abundantes en lugares profundos. Son la mayoría marinas, también hay en agua dulce. Pueden ser también unicelulares, además de pluricelulares. Em, Siempre son inmóviles, carecen de flagelos siempre. Tienen una pared celular doble. ¿Y qué más? Em, Algunas pueden tener organismos sexuales. Oh, Dios, aquí copié y pegué, creo, de Wikipedia y hay un número. ¡Oh, no! ¡Qué cutre! Vale. Em, ¿Qué más? Traqueofitas o plantas vasculares. Plantas caracterizadas por tener tejidos vasculares. Sí, al parecer solo es una. Oh, Dios, me he dejado otro número. Iba con prisa, ¿eh? Cuando hice las plantas. Eh, vale, los componentes primarios del tejido vascular, que son el xilema y el floema, ¿no? Eh, entonces, tiene dos grandes grupos. Las pteridofitas, que son helechos y similares, y las pespermatofitas, que son las plantas con semilla. Entonces, claro, este grupo de plantas son muy abundante, obviamente. La mayoría de plantas que conoceréis son traqueofitas. Entonces, tienen un ciclo de vida de que alteran generaciones con gametos y esporas. La cosa es que la reproducción sexual no se hacen en las plantas y luego la sexual es en las semillas, ¿no? Nunca llegas a ver una planta de por sí distinta porque la espora es, se hace en la semilla. Algo así. Me puedo equivocar en esto, tengo que ser sincero, pero eso, es algo así, ¿no? De que tiene la fase de la planta y la fase de la semilla, que en teoría hay como otro ser vivo que solo genera la nueva planta de manera sexual, ¿vale? Pues esa era la última planta. Solo quedan los protozoos, que son eucariotas, son unicelulares siempre, y heterótrofos. Es decir, que se alimentan, no producen su propio alimento, entonces necesitan alimentarse de otros organismos. Sí que pueden generar estructuras macroscópicas, aunque sean unicelulares, ya sea porque
No sé si es porque forman colonias o porque forman células enormes ahora mismo, no me acuerdo. Así que vamos a descubrirlo conforme leemos. Eso, tienen mucha variedad de formas, ¿no? Pueden ser formas morfa como las amebas, alargadas, o pueden ser ovaladas. Pueden tener flagelos para moverse, eh, o cilios. Los cilios son más pequeños que los flagelos para diferenciarlos. También pueden alargar la célula, ¿no? Para formar pseudópodos, ¿no? Es más como hacen las amebas. Reproducción asexual o sexualmente, ¿no? Con la fusión celular. Y al igual que otras eucariotas, tienen un núcleo celular. Y eso, son heterótrofos. Amebas, amebozos. Los ameboides incluye la mayoría que se mueven moviendo su citoplasma, ¿no? Con esos pseudópodos. Y entonces, los pseudópodos, ¿no? Estos, que tienen como forma de dedo, ¿no? La mayoría son unicelulares. Sí que hay algunos pluricelulares, ¿eh? Como este. Son comunes en el suelo y hábitats acuáticos. Se alimentan engullendo, digamos, con fagocitosis, ¿no? Rodean un organismo y lo rodean y lo absorben, ¿no? Imagina de que este es el organismo, por ejemplo, y lo rodean. Lo absorben. ¿Y qué más? También se pueden alimentar de protozoos, materia orgánica muerta. Algunos tienen simbiosis con otros organismos, algunos son patógenos. Incluye los mucilaginosos, como esto, que son formas multinucleadas o multicelulares que producen esporas y que pueden ser vistas a simple vista. Es decir, este tipo de estructuras o son una sola célula que tiene muchos núcleos, o son muchas células distintas, ¿no? Que son pluricelulares. Entonces, las células varían mucho en tamaño, ¿no? Pueden ser de 10 a 20, creo que son micrómetros. Pero eso, algunas, las más grandes como las multinucleadas, pueden tener varios milímetros de longitud o incluso varios metros cuadrados. Algunos mixomicetos de estos de mucilaginosos, es un sinónimo esto y esto. Pueden ser grandes. Vale, otra parte extinta que no se conoce mucho. Los cuánozoos. eh, los cuánozoos, estos, tienen un único flagelo. Sí, o no tiene ninguno. Y está en su posición posterior y avanza en la célula con el flagelo detrás, digamos. Sí, que se propulsan, digamos, del flagelo y suelen vivir en aguas dulces y marinas y tener pequeñas vellosidades además del flagelo. A ver, el Euglenozoa. Uf, estoy cansado, llevo más de una hora de vídeo. Vale, estos protozoos tienen dos flagelos, uno para adelante, otro para atrás. Están paralelos, ¿no? Eh, Y luego incluye tanto formas de vida libre como parásitas y ingieren organismos más pequeños como bacterias. eh, Porque no he mencionado que las arqueas y bacterias son mucho más pequeñas que las eucariotas unicelulares. Y vale. Y al parecer poseen mitocondrias con crestas discoides, lo cual no sé lo que significa, pero es curioso, supongo. Vale, Metamonoda. Estos son. Es curioso porque no tienen mitocondria, ¿no? Tampoco necesitan oxígeno. Y son simbiontes de animales. Creo que eran de ratas, por ejemplo. eh, viven en hábitats acuáticos pobres de oxígeno. Se alimentan de manera similar con. eh, vale, sí. Igual que he explicado con las amebas, se alimentan de forma similar. No, las termitas. Son simbiontes en el intestino de las termitas y de otros invertebrados. Y las ayudan a digerir la celulosa. También otros son comensales o parásitos en lugar de simbiontes. No todas las metamonadas son tan buenas. Mira, estas viven dentro de las cucarachas. Sabía que era algo asqueroso. He pensado ratas, pero no, era cucarachas, por ejemplo. O. eh,
Eso, termitas. Termitas era el ejemplo más común. Esto, es que en la web que usé de referencia estaba mal esta información. eh, de que había un tipo de hongos que me estaba aquí puesto como si fueran protozoos. Entonces, lo añadí a la web eh, para ser fiel a la otra, pero lo puse como que en realidad es un tipo de hongos, como información, ¿no? Vale, mixomicetos. Vale, ¿no eras? Eh, vale, creo que a lo mejor puede que haya un error de que no sea lo mismo el moho mucilaginoso que el mixomiceto. Entonces, el moho mucilaginoso es de ese tipo. Y luego el mixomiceto es de Mycetozoa. Que esto sí que puede medir hasta 1 metro, incluso 20 kilos, ¿no? Es una forma unicelular, o pueden ser agrupados, ¿no? Mucilaginosos o de fango. Creo que pueden ser los dos, de los dos filos, los mixomicetos, ¿no? Normalmente son de este tipo, los micetozoos. Entonces, este es, por ejemplo, un moho de fango rojo, es un tipo. Entonces tienen 3 formas distintas, ¿no? Primero es como una ameba unicelular, luego pueden transformarse en plasmodios, que son masas multinucleadas, eh, o en pseudoplasmodios, que son más bien pluricelulares, ¿no? Son varias amegas individuales juntas, ¿no? Es la etapa que es el moho mucilaginoso. Y luego la última, que es la otra forma que puede tener, es el moho que forma esporas, ¿no? Que es similar a lo que hacen algunos hongos. Vale, otro caso similar, de que está obsoleto. Y, y el último es el Sulcozoa. Vamos, acabar con este organismo que se caracteriza por tener un surco ventral y por un recubrimiento orgánico con flagelos. Entonces, este grupo, que tiene varias líneas flageladas, o bueno, puede tener de 0 a 4 flagelos, tamaño de 5 a 20 micrómetros, creo. Se encuentra en el suelo y en hábitats acuáticos, donde se alimenta de bacterias. Solo encontré un dibujo de este. Así que esos son todos. Ah, me ha llevado el vídeo más de lo que pensaba. Así que eso, espero que os haya gustado simplemente descubrir animales. De nuevo repito no os toméis todo lo que he dicho como verdad. No soy biólogo. Me gusta la biología como afición. Entonces espero que aunque haya dudado muchas veces por no enterarme de algunas de las mismas cosas que escribí, que aún así os haya gustado eso, ver todo esto. Porque eso, me gusta ver cómo hay tantos tipos distintos de seres vivos. Estos son solo las divisiones, como hay muchas cosas más. Esta es la página que usé de referencia. Entonces, claro, cuando lo usé había un reino de arqueas, ahora hay cuatro. Lo mismo con las bacterias, ahora hay como otros cuatro. Animales, por ejemplo, en Mirek y estaba bien. Aquí están los. La cosa también hay como categorías intermedias también, ¿no? Como están los reinos y están los filos, pero también a veces se usan para especificar más, como subreinos, infrarreinos, ¿no? Cosas así, ¿no? Aquí están los hongos, por ejemplo. Aquí están muchos de los que hemos hablado. No sé si aquí hay más, por ejemplo. Protozoos. Eso, yo saqué de aquí la información de los distintos filos y cosas así, ¿no? De hecho, cada solo hay un reino con 2 filos, así que tampoco te creas que está tan distinta la información, yo creo. Pero eso, espero que os haya gustado el vídeo, si habéis tenido la paciencia de ver la hora y cuarto. Pero eso, quería hacer un vídeo más largo y aprovechar esta página web a la que dediqué tanto trabajo hace mucho tiempo. Así que espero que os haya
gustado el vídeo. Y si queréis que hable más en profundidad de algo de lo que he mencionado, ponedme un comentario y suscribiros para cuando haga ese vídeo. Ahora mismo, la verdad, no tengo muchas ideas, así que si queréis que hable, por ejemplo, de, em, por ejemplo, el bicho raro este. Si queréis que, por ejemplo, hable de loricíferos, pues me ponéis un comentario, o de vuestro gusano favorito que hayáis visto. Estoy abierto a sugerencias, así que eso. Ahora sí, acabo. Gracias por el vídeo y nos veremos otro día con más. Adiós.